Bueno, buenas noches, este es un video académico, como siempre les cuento, mi nombre es Gabriela Carasay y si quieren saber acerca de cuestiones que tengan que ver con materias que se rinden en psicología, pueden seguirme para más. Bueno, en este caso vamos a abordar un tema muy interesante que se llama duelo y melancolía. En realidad está basada en esta clase que voy a mencionar en duelo y melancolía, pero vamos a ver meramente duelo porque lo que vamos a hacer es adentrarnos en duelo y luego hablar del duelo en la adolescencia, que es lo que nos compete porque estamos estudiando desarrollo 2. Esta clase está dada por Aníbal Repetto, nuestro profesor, escritor y catedrático también, conocidísimo por su sapiencia y por su forma dialéctica de enseñar, así que voy a tomar sus palabras para poder iniciar lo que él explicó en la clase del teórico acerca de lo que es el duelo. Y Aníbal nos cuenta lo siguiente, dice, ¿qué es el duelo? Y dice, está relacionada con la pérdida, porque todos empezamos a decir en clase, es una pérdida. Bueno, sí, está relacionada, dice él, pero en realidad no es una pérdida, en realidad es una reacción que es no patológica, porque si fuera patológica sería un duelo patológico. Es una reacción no patológica frente a una pérdida. Y es un trabajo psíquico, es una operatoria que tiene que hacer el psiquismo. Es uno de los trabajos más relevantes que hace el psiquismo. Es una reestructuración de representaciones. Y acá vamos a hablar un poquitito de lo que hablábamos en Desarrollo 1. ¿Por qué hablamos de representaciones? Porque cuando uno tuvo su primera infancia y fue sexualizado, erotizado por el otro de los primeros cuidados y fue erogenizado, esas representaciones que pudo armar luego después de todas las inscripciones que venían de los signos, bueno, ¿se acuerdan de todo eso? Bueno, se genera esa catequización de representaciones y lo que uno va a hacer frente al duelo es reestructurar aquellas representaciones que tenía o la catequización de representaciones y las cargas que circulan a través de esas representaciones. Ahora lo voy a explayar un poco más por si no fui muy clara hasta ahora. Antes, dice Aníbal, de la sobreinvestidura del objeto aparece el principio de realidad. Algo se perdió. Así nos comienza hablando del duelo. Y lo que va a decir es que es, primero, la negación. Ante un duelo, una pérdida, ¿uno qué hace? La niega, ¿sí? Y ahora vamos a ampliar un poquito más lo que estábamos hablando con respecto a la sobreinvestidura de los objetos. Si recuerdan, cuando nosotros tenemos esta vinculación con los objetos de amor, los investimos de cierta carga de energía, de amor, ¿no? Entonces, cuando está sobreinvestido, lo que hay que hacer es sacarle esa sobreinvestidura que uno le puso, cuando está realizando un duelo, cualquiera sea, ya sea en la adolescencia o un duelo por una pérdida, para poder retraer de nuevo esa energía para que se repliegue sobre el yo. Si no, yo me quedo sin nada, digamos. Entonces, vamos a decir que en la adolescencia es necesario que el principio de realidad aparezca, es decir, hasta que no se comprende que se está haciendo un duelo frente a algo que hemos perdido y que podamos dejar, digamos, de investir, desasirnos, diría Freud, de la autoridad parental, no vamos a poder investirnos a nosotros mismos. Es decir, uno hace el duelo por el cuerpo, uno hace el duelo por los padres de la infancia y luego de pasar por todas esas instancias es que yo puedo investirme a mí mismo. Es decir, pasaría más vale por algo así como lo autoerótico. ¿Se acuerdan de aquella vez que habíamos hablado de la ameba en psicoanálisis que decía que uno tenía seudópodos y liberaba cierta energía hacia el seudópodo, pero también había parte que se retraía? Bueno, me hace acordar un poco a eso también, no sé si los mezclé demasiado, pero hice un parate ahí para comentarles que lo recordé. Bueno, después pasamos a otra etapa del duelo, que es esta del deshacimiento, como les decía, libidinal, o de la desinvestidura. Es decir, nosotros cargamos un objeto con ciertas representaciones y tenemos ahí puesto un montón de situaciones de la libido en ese objeto, y lo que tenemos que hacer es desinvestirlo, es decir, sacarle toda esa libido, esa energía psíquica que le estábamos poniendo a ese objeto para llevarla a otros objetos que pueden ser ajenos o pueden ser sobre uno mismo. Entonces, el yo estaba ligado a ese objeto y por eso el próximo paso, como dijimos, es sacarle esa sobreinvestidura que hicimos sobre él. Ahora, es necesario este deshacimiento, como decíamos, de esta desinvestidura que hacemos sobre el objeto, y lo explica el profe en un ejemplo que me pareció brillante. ¿Se acuerdan la escena de Titanic, de Jack y Rose, que estaban sobre el tablón, sobre el final de la peli? Que
están los dos ahí como muy agarraditos, pero Rose estaba sobre la tabla y Jack se estaba por caer. Bueno, no dice que de alguna manera Rose sostiene todo lo que puede todo el tiempo a Jack, pero en realidad luego le suelta la mano porque se da cuenta que no puede, digamos, sobrevivir si no le suelta la mano. Entonces es una manera de poder hacer una comparativa en relación a esto de sacar en el duelo, ¿no? Sacar la investidura que tenía ese objeto, sacarle la libido. Lo que hacemos es soltarle la mano para que la libido se repliegue y vuelva sobre mi yo. Digamos, de alguna u otra manera no hubiera sobrevivido Rose si no le hubiera soltado la mano. No entraban los dos en la tabla. Bueno, lo podrían haber hecho, pero no lo hicieron, la verdad. Bueno, y tiene una característica que suele repetirse, dice el duelo. Y va representación por representación, pieza por pieza. Eso es lo que nos dice Freud. Y ahora voy a explicar un poco más ampliando qué quiere decir ir pieza por pieza, representación por representación. En el duelo, cuando alguien muere, en realidad alguien habla de esa persona, habla de cómo era esa persona, pero también habla de las vacaciones con esa persona, de lo que recuerda con esa persona. Entonces, de alguna manera el duelo no es solamente la pérdida de esa persona, sino lo que yo pierdo de mí que se va con ese objeto. Es decir, yo ya no voy a ser esa persona que era de alguna manera en este duelo porque me estoy, destierro de mí cierta parte al irse el otro. Entonces uno cuando duela, no duela simplemente por el hecho de que el otro se va, sino que con el que se va, o aquel que puedo ser yo mismo en la adolescencia, aquel infante que yo dejo ir de la mano como Jack y Rose, se está yendo parte de lo que yo era. Y hay que volver a armar ese yo. Por eso el adolescente tiene que empezar a encontrar otras identificaciones porque su yo es como que inmoló, se destruyó ahí en el aire y todo lo que él creía verdades y objetos que investir y demás, padre y madre, plum, se caen. Entonces hay que empezar a duelar con el principio de realidad que decíamos, no negar esta situación de que estamos cambiando, estamos creciendo, y una vez que duelamos podemos pasar a la próxima etapa que es volver a investir el yo. Bueno, Aníbal también nos habla muchísimo sobre cómo se juega en la adolescencia el tema de la identidad, es decir, el quién soy aparece todo el tiempo y es la gran búsqueda que hace el adolescente en esta etapa de tanta fragilidad, ¿no? Como que, bueno, pensándolo en lo epocal, estamos en un momento en el que uno está por ahí casi obligado a cambiar, nos explica el profesor, porque estamos en permanente cambio. Entonces, como que para buscar las identidades no está tan claro cómo es ser adolescente, qué es lo que significa ser alumno, nos explicaba hoy en día. Antes estaba como más determinado, ser alumno significaba levantar la mano para hablar, no interrumpir, estar en cierta posición, incluso si eras mujer, tenías otra forma de ser mujer en el aula. Hoy está todo como raro y de alguna manera cambiante permanentemente. Pero bueno, yendo al ejemplo que estábamos diciendo de los adolescentes, para que el chico pueda pertenecer o identificarse en un grupo, capaz que tiene que tener el iPhone número 3. Y después, al otro día, para pertenecer, tiene que tener el iPhone número 4. Y esa identidad cambiante permanente, casi como un cambio obligatorio, es la que pone en duda, o que de alguna manera a nivel respeto pone en tela de juicio respecto a esta identidad cambiante. ¿Es real que yo quiero cambiar o cambio porque no me queda otra? Cambio porque si no es angustiante la exclusión, entonces no me queda opción. Y esas cosas se ponen en juego. Y no solamente pasa en la adolescencia, nos va a explicar Aníbal, sino que también pasa en otras etapas de la vida. Después nos va a hablar de que cuando uno llega a la adolescencia ya hay algo del núcleo duro que está sellado, cerrado, es decir, nuestra estructura psíquica ya se hizo allá lejos hace tiempo, cuando en la primera infancia fuimos instalando nuestros primeros, se empezó a armar nuestro aparato psíquico, el yo, el ello, super yo. Ahora, cuando llegamos acá, si bien el núcleo duro ya está armado, hay que preguntarse si es algo que está en juego. Desde el núcleo duro, el tema de las elecciones, o es por pertenecer. Y acá estábamos hablando de la sexualidad, de cuando uno elige el cambio de género y demás. ¿Qué es lo que está en juego? Es una pregunta que se valida en todas las etapas de los ciclos vitales al respecto de nuestro comportamiento, entre comillas, porque no estaría bien decirlo, cuando vamos creciendo. Porque también se habló del tema de que cuando uno es grande, ahora está por ahí el pendeviejo, entre comillas, decíamos nosotros, que sale a andar en el rol. Y decía, ¿cuál es el problema de que una persona salga a andar en el rol? Y entonces tratar de salirnos de los estereotipos y pensarnos acerca de cómo nosotros pensamos a la adultez, a la adolescencia y qué cuestiones tienen que ver
con el núcleo duro, es decir, con la forma en la que venimos formados y nuestros deseos, y qué cosas tienen que ver con pertenecer por el hecho de estar en un lugar y no sentirnos excluidos, el hecho de tener que estar vinculándonos al permanente cambio. Bueno, otra de las cosas que estuvieron en debate dentro de lo que fue la clase esta donde hablábamos de duelo era acerca de cómo pedirle, por ejemplo, Leuckovitz habla, que es un autor, cómo pedirle a un chico que se ponga a leer hoy si todos son estímulos visuales, digamos. No podemos dejar de pensar entonces al adolescente dentro de lo epocal, tampoco al adulto medio dentro de lo epocal, ni a la persona, digamos, que ya está entrada en la vejez dentro de lo epocal. Porque todo esto va a conformar distintos tipos de adolescencias, distintos tipos de edades medias y distintos tipos de vejeces, por decirlo de una manera. Entonces, en la adolescencia también hay un montón de gente que, por ejemplo, lee, pero lee como producto de esta cosa de a ver quién lee más libros. Entonces también está puesta esta cosa en juego de qué me está pidiendo el medio para ser más visto. Entonces tengo más visiones y más consumo tengo de libros, entonces me meto en una cuestión de lectura insaciable para ver si puedo ser reconocido. No, bueno, por eso es importante observar de dónde viene ese deseo, si está hecho para pertenecer o porque el capitalismo mismo nos lleva a querer cambiar permanentemente para no sentirnos excluidos, o porque realmente es una cuestión, una operatoria psíquica que estoy haciendo desde el deseo. Volviendo a lo que es la adolescencia, bueno, en el duelo por el cuerpo, por ejemplo, se pone en juego un montón de cosas, se ponen en juego los cambios fisiológicos, digamos, hay cosas nuevas que antes no estaban, entonces, por ejemplo, un adolescente puede ser más torpe, llevarse las cosas puestas porque hasta desconoce corporalmente cuánto mide su brazo, entonces uno lo ve tosco, eso es ni más ni menos que estar negando que el cuerpo está cambiando y que yo estoy siendo otra persona. En la adolescencia aparecen las cuestiones traumáticas, digamos, que se tienen, digamos, por solo el hecho de pasar por la adolescencia. Es decir, va a haber muchísimas inscripciones que se dieron como se dieron allá lejos hace tiempo en la primera infancia y muchísimas inscripciones a nivel corporal también. Puede ser, dice el profesor, que hayamos leído hasta el momento muchísimos libros sobre el orgasmo, pero hasta que no hayamos experimentado un orgasmo y vivido uno como tal, es como que no sabemos lo que es. Entonces, son inscripciones que son desconocidas de alguna manera porque uno las empieza a experimentar y dice, ¿qué es esto? Uy, me gustó, pero qué raro. Bueno, todo esto es nuevo. Y lo epocal tiene que ver con cómo después nosotros vamos a autoteorizar aquello que nos pasó, digamos. Sea cual sea el relato que tuvimos, porque nos va a ayudar de alguna manera, a procesar esa cuestión traumática. Me acuerdo haberle dado un ejemplo y decirle que yo cuando era chica, en mi casa no se hablaba tanto, bueno, yo soy de 78 y quedé en una generación donde no se hablaba de la masturbación y de tocarse, entonces cuando me empecé a tocar, yo empecé a pensar que tenía un problema y esto no se hablaba, digamos. Entonces yo le digo, ¿no será traumático? Y me dijo, sí, es traumático, pero la verdad es que traumático es todo, digamos. Independientemente de que te dejen abiertamente, che, podés tocarte, digamos, es traumático en sí el cambio, la metamorfosis que hace el cuerpo y el duelo por el cuerpo que hace el adolescente, independientemente de lo puedo autoteorizar o no. Da culpa, da sensaciones de vértigo, de que está prohibido, de que quiero pero no quiero. Bueno, es todo un sinfín de sensaciones que obviamente traen aparejadas un montón de inscripciones que van a quedar de por vida en el sujeto. Una cosa que se charló en clase y fue muy divertida, empezaron a preguntarnos, bueno, ¿qué es el adolescente? O ¿cómo es el adolescente? Y empezaron a decir, son olorosos, son molestos, son disruptivos, son espontáneos. Bueno, cuestión que llegamos a la conclusión de la mano del profesor, porque creo que de otra manera no hubiéramos llegado, es que en realidad lo que el adolescente viene a hacer es modificar. Entonces, claro, el que viene a modificar algo, viene a modificar lo que ya está. Y uno se olvida, en realidad, de lo que fue su propia adolescencia. Pero, bueno, hoy todo cambia. No solamente no nos acordamos de la adolescencia y decimos, no, porque yo en tu época yo hacía tal cosa, sino que también hay una brecha generacional ahí que es enorme la que se genera, por ejemplo, entre un chico de primer año y de quinto año. Ya un chico de primer año no escucha la misma música que el de quinto. ¿Y para qué lo hacen? Para diferenciarse. Ni más ni menos por eso. Antes las cuestiones estaban puestas en décadas, ¿no? Como que de una década a la otra cambia. Ahora, en muy corto plazo, los chicos de primer año, por ejemplo, no quieren parecerse a los de tercero, ni los de tercero a los de quinto, ni así. Entonces, es molesto, decimos, el adolescente. ¿Por qué? Porque, bueno, el adolescente es molesto, decía. Molesto porque en realidad viene con algo nuevo, viene a corrernos a los adultos y viene
a poner o a imponer este cambio del que él está haciendo producto, y de alguna manera eso al adulto le jode, lo molesta. Por eso, y por una cuestión un poco contextual y epocal que estamos viviendo, hoy hay cada vez más adultos que quieren acercarse al adolescente. Es decir, no como el padre que viene a preguntarle y empatizar y escucharle y validar lo que tiene para contarle, sino como el compañero. Y de alguna manera toda esta cosa de soy tu amigo, entro a la habitación, me fumo un porro con vos, no da pie a justamente lo que se precisa para la salida a la exogamia, que es la salida de ese niño adolescente que ya está saliendo por sus propios medios a buscar y a verificar en la realidad. Si yo no le opongo algo, va a tener que buscar otro que se oponga, porque es la única manera de poder salir de eso que es el seno familiar, donde yo tengo a padre y madre como mis ídolos y héroes. Si sigue estando ahí, dice el profesor muy bien, tendrás que buscarte otro con el cual oponer. Retomando la idea que decíamos antes, que respecto a lo epocal, es que lo epocal permite un montón de cosas. No todo es malo, digamos, que las épocas vayan cambiando y que todo el adulto medio también puede ir cambiando y que haya más permisividad en algunos aspectos y demás, tiene cosas buenas, pero en realidad hay que ver si no es parte de una maquinaria de mercado, si no estamos de alguna manera dejando que nos digan cómo comportarnos, entre comillas, cuando en realidad es como todo lo contrario, porque antes nos decían cómo comportarnos y esto, según el profesor, nos daba seguridad, es decir, nos daba cierto marco de cómo se debía hacer. Uno sabía cómo debía ser docente, cómo debía ser alumno, tengo que hacer tal cosa y soy tal cosa, tengo que hacer tal otra y soy tal otra. Hoy no hay más que incertidumbre frente a esto. ¿Cómo debo comportarme? ¿Cómo se te cante? Esta es una idea que me parece súper interesante, que dice lo siguiente, la voy a leer para que quede clara. La adolescencia no es una forma de comportarse, tiene que ver con la operatoria psíquica. Una cosa es que haga algo porque hay una operatoria psíquica en juego y otra cosa es que lo haga por pertenecer, como decía. El tema es correrse de los estereotipos, es decir, porque el señor de 80 años venga a una consulta, da como ejemplo, y me diga, ay, vos sabés que te quiero decir algo, y yo le diga, ah, ya lo veo abuelo, y le digo, siéntese abuelo, dígame, no, es que tengo una disfunción eréctil y no sé cómo complacer a mi mujer. Y vos te vas a quedar como diciendo, wow. Entonces, si bien no nos vamos a abocar a clínica, lo que nos explica con respecto a esto es que hay un montón de estereotipos puestos en relación a los distintos ciclos vitales, el adolescente, el adulto medio y el adulto mayor, en el que nosotros vamos a tener que sacarnos ese estereotipo y dialogar un poco más con estas cuestiones que tienen que ver con lo contextual, con lo epocal, con aquello que irrumpe y nos da otra forma de mirar en este momento, como psicoanalistas que vamos a hacer, a los posibles pacientes que tengamos de distintas edades, con distintas subjetividades y distintos contextos en los que hayan vivido estos procesos, tanto el proceso de la adolescencia como el proceso de la adultez y demás. Bueno, ahora vamos a hablar un poco de Palacios y Erikson, que lo habíamos tomado en uno de los primeros videos, que es esta búsqueda que ambos mencionan de probar y hacer, que se juegan toda la vida. O sea, en esta moratoria de la que habla Erikson, que es esta moratoria social, este tiempo de espacio que da la sociedad para que ese adolescente se convierta en un adulto, está bien que experimente, y en otras etapas también hay que ver qué pasa, si hay una identidad cambiante forzada o es del orden del deseo, que es lo que les decía antes. ¿Por qué estoy cambiando? ¿Por qué me quiero casar por tercera vez y tengo 80 años? ¿Porque es una identidad forzada que quiero hacer o porque realmente es del orden del deseo? Porque si fuera del orden del deseo estamos hablando de otra cosa y ya no se puede estigmatizar entonces al viejo porque quiere a los 80 tener su tercer hijo. Se pueden tener muchos comportamientos, dice Aníbal, que parecen adolescentes, pero en realidad son del orden del deseo. Bueno, acá también da un ejemplo que es muy interesante. Dice, por ejemplo, puedo tener 50 años, ¿no? Volviendo a lo que es el adulto medio. Y de repente separarme de mi mujer y por problemas económicos tener que volver a vivir con mi madre. Y por ahí esa persona, uno diría, ay, qué adolescente. No, en realidad no tiene comportamientos adolescentes. Tuvo que volver por una cuestión que le excede a sus posibilidades económicas. Y sin embargo, por alguien de 50 que esté viajando por el mundo, que no viva con la madre y que tenga unas situaciones de cambiar todo el tiempo solo por el hecho de pertenecer, esto que les decía, y no tanto del orden del deseo, en lo que estaríamos diciendo que por ahí esa persona tiene comportamientos que son más ligados a lo que antes decíamos adolescente que una persona de 50 que vuelve a vivir con la madre porque no le queda opción.
Y con respecto a la sexualidad, bueno, de todo lo sexual, vamos a decir, porque no vamos a olvidarnos de la plancha, ¿qué es lo que tiene que ver con lo biológico y con lo hormonal o con lo que viene después en la adolescencia? Y lo que él nos explica es que es representacional, es decir, tenemos un cuerpo psíquico. Cuando lo biológico, lo hormonal irrumpe, digamos, ya teníamos como nuestras representaciones, entonces no es algo tan novedoso. Es decir, nosotros ya fuimos erotizados allá lejos hace tiempo, en la infancia, por el otro de los primeros cuidados, entonces cuando aparece lo biológico, por eso decimos que lo biológico aparece después de lo adquirido. ¿De qué es lo adquirido de lo que estamos hablando? Recordemos que estamos hablando de la pulsión, ni más ni menos que la pulsión que implanta el otro cuando nosotros estamos recién iniciados en la vida y necesitamos de ese otro justamente para que después se configure nuestro psiquismo a través de signos, representaciones, inscripciones y demás. Entonces, ya voy a estar con ese cuerpo psíquico armado cuando llega lo hormonal y por eso decimos que lo biológico en realidad llega después de lo adquirido. Bueno, de ahí va a salir una transacción, ellos se las va a arreglar con lo que puede y la cultura actúa desde la realidad ofreciendo distintas vivencias y otras que quizás no. Después vamos a retomar a la plancha un poquito cuando dice que en realidad hay una simetría simbólica y sexual. Simbólica porque cuando el otro de los primeros cuidados nos estaba sexualizando ya tenía constituido su psiquismo, ya estaba su psiquismo cribado, y sexual porque el adulto ya tenía su sexualidad encima. Los simbólicos son todas las redes de descarga que pueden ser, por ejemplo, el lenguaje. Después, cuando nosotros tenemos los canales de derivación, uno es el lenguaje. Las uniones entre representaciones dan origen al lenguaje. El objeto es aquello sobre lo que la pulsión tiene la promesa de descarga total. ¿Se acuerdan de lo que decíamos? Que en realidad nunca había descarga absoluta, sino que era una descarga parcial, digamos, porque teníamos la promesa de descarga total, pero nunca era completa. Y en realidad lo simbólico implica la ligazón de representaciones. Esto es todo un recordatorio de lo que habíamos visto allá le dijo entonces. Lo saludable es que sea flexible, hablábamos de estas ligazones, que no haya fijaciones ni muy ligaditas ni poco ligadas, como para no tener problemas después en el futuro. Bueno, y después nos hace una pregunta que es muy divertida. Dice, es una fijación a un determinado tipo de objeto. ¿Por qué me elegiste? Le pregunta uno a otro en la pareja. ¿Qué sé yo por qué te elegí? O sea, puedes tener cuestiones que tengan que ver con que haces bien de comer y me recuerdan a mi vieja, o pedacitos del pelo que me hacen acordar a una amiga de la infancia que me representa algo que era tierno. Bueno, en fin, nosotros no sabemos ni siquiera por qué elegimos a nuestras parejas, pero todo lo representacional y esa red de representaciones se juegan al momento de la elección de objeto. El objeto está en búsqueda siempre. Primero es el pecho de mamá, ¿se acuerdan? Y después termina siendo como un objeto total la pareja elegida. Recordemos entonces, como veníamos hablando de adolescencia, pero fui tocando otros temas, que en el adolescente la persona elegida es donde busca descargar. En realidad, es ese alguien significativo que ocupa el lugar de facilitación de descarga. Miren, yo les voy a contar un evento que me pareció ejemplificador. Cuando yo era chica, estaba de novia, entre comillas, a los 12, 13 años con un chico de Córdoba. Y resulta que ese chico yo lo adoraba y era hermoso y era todo lo que yo quería para mí. Pero resulta que cuando viajó, él no había vuelto de Funes, de un lugar, no me acuerdo, perdón si lo está escuchando, le pido mil pero bueno, cuando yo llego a la ciudad donde él tenía que estar, la fecha que tenía que estar y no había llegado, o yo llegué antes, no lo recuerdo, apareció otro muchacho que tenía características similares, pero era más bonito todavía, me parecía, o el pelo le daba la luz y parecía un rojo brillante. Y yo dije, bueno, no llegó el otro, no llegó, le doy a este. Y no se puede creer, ¿no? Porque en esa época uno era tildado. ¡No! Me van a sermonear por esto. Pero hoy realmente lo veo a retrospectiva y digo, claro, es eso, era el lugar para facilitar la descarga, un besito, una caricia. En ese momento no era exactamente el acto en sí, pero bueno, en esa época era como el arrumaco. Bueno, ya estoy diciendo palabras que me hacen quedar como Enrique el Antiguo, pero es así. Entonces es un poco eso, se busca descargar en alguien significativo que ocupa ese lugar para la descarga. Por eso cuando lloras por un amor, tu madre te dice, ay, Gabriela, la vida es larga, sabes todo lo que te falta, porque en ese momento a vos te parece que ese objeto de amor es único y que no va a haber otro y que nunca más te van a querer así, y que bueno, no sé, uno pudiera ir a buscar a la antigua Gaby y decirle, che, mira que no va a pasar nada, pero bueno, en ese momento lo vivís a flor de piel. Bueno, quería decirles eso y hasta acá todo lo que tuvo que ver un poco con duelo, después vamos a ampliar seguramente. No sé si quieren que siga ampliando y les mando un saludo grande. Hasta luego.